hemos alabado con todo nuestro corazón, pero llegó el momento de escuchar la palabra de Dios. El Señor tiene un mensaje, el Señor tiene algo bueno para cada uno de nosotros. Amén. Porque Dios es bueno. Amén. Así que disponga su corazón, porque el Señor le va a hablar. Amén. El Señor nos va a hablar. Esta noche yo sé que nuestro hermano Israel se ha preparado para desarrollar la práctica que el Señor le ha puesto en su corazón, y yo sé que si usted está dispuesto, usted va a recibir. Amén. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Israel en el nombre de Jesús. Gracias, Señor hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. I like my coat too. Looks good. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén. Amén. Voy a empezar con unas cosas primero, antes de leer la palabra del Señor. Solo quiero que ustedes pongan atención, really quick. Ustedes saben que el Señor últimamente se ha estado moviendo más y más. Y muchas veces decimos eso en cada servicio, que el Señor se mueve más y más. Pero si nosotros pongamos nuestros esfuerzos, como decían antes del servicio, yo pienso que nuestro servicio sería diferente. Y digo eso en este aspecto, que si nosotros tomáramos, podemos decir, la molestia de orar en la casa, cosas en nuestras vidas sería diferente. Si tomaríamos la molestia de venir a los lunes y los viernes para orar, muchas cosas serían diferentes en nuestras vidas. Okay. I'm going to move this, Pastor, because I know you don't want me breaking it. Este lunes fue un lunes bien extraño. Very weird. Oh, yeah, please. Uno, porque hubo mucha gente. Right? Cuando es de oración no hay mucha gente. Y segundo, un mover estaba aquí del Espíritu tan fuerte that it was awesome. Y digo que era weird porque, it was just awesome. Y yo creo que cuando el pueblo de Dios se une más y más, okay, y deja que el Espíritu fluye, el Señor se va a mover así también. Okay? Y yo sé que antes de el lunes, solo I want to give like a backstory de lo que quiero decir. Alguien nos estaba hablando de unas ciertas cosas, de unos jóvenes, a mí y a la pastora, y nos puso concerned, preocupados, porque ustedes saben que el enemigo está detrás de esta generación. Okay? Que el enemigo está detrás de nuestros hijos. Y si no lo saben, hoy lo van a saber. Okay? El diablo tiene un plan para sus hijos. Así como el Señor tiene un plan para nosotros de bien, de bendición, para abundancia, para prosperidad, el enemigo también tiene un plan para nosotros, un plan de destrucción, un plan de pereza, un plan donde tú y yo, we would die. Thank you so much for that. Entonces, como ese news de lo que nos dijeron a mí y a la pastora, me hizo un spark, me encendió algo en mi corazón. Y yo sé a ella también, porque, let's be honest, cuando alguien recibe malas noticias,
uno al fin se pone las pilas y empieza a buscar a Dios. Right? Cuando uno recibe malas noticias de alguien o de un amigo, un ser querido, uno se pone a orar más. It shouldn't be like that, but it's like that anyways. Okay? Entonces empecé a orar y el Señor me empezó a hablar. Y el Señor me recordaba de unas palabras que el Señor nos dio hace años de unas personas diferentes. Y estas personas nos dijo de parte de Dios que un día el Señor va a ser mi esposa, papá y mamá de multitudes. Y que íbamos a tener multitudes de hijos y hijas. Y entonces el Señor me recordaba de todo eso esa noche. Y el Señor me decía: ¿sabes cómo vas a llenar ese manto? ¿Sabes cómo vas a caminar en ese manto? Y él me decía: yo necesito una cosa de ti. Y el Señor me decía: te necesito rendido. Entonces me dijo: ¿y sabes por qué te doy ese manto? Y me dijo: porque hay muchos papás que han abandonado a sus hijos espiritualmente. Y ustedes se van a parar en la brecha por esos órfanos. Y eso me puso a llorar. Porque unfortunately tenemos jóvenes aquí que son orphans in the spirit. Que no tienen papá físicamente, biologically, pero no tienen papá espiritual. I'm not the father spiritually, ni el pastor. It's you. It's me for my kids. It's you for her. Porque yo solo tengo 2 horitas a la semana con sus hijos. Y yo sé que la palabra de Dios puede hacer lo que quiere hacer, but that's not enough. That's not enough. Nosotros como papás tenemos que instruir a nuestros hijos, okay, de una manera como dice la palabra del Señor. Cuando ese crezca, la palabra del Señor nunca, o él nunca se va a apartar de la palabra del Señor. Entonces, escuchando unas prédicas, estudiando, el Señor me decía en mi espíritu que él necesitaba algo de su pueblo. Y eso es donde yo me quiero meter un poco. Donde dice en Mateo 11:12, en la Reina Valera Version. Y dice, Mateo 11:12: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, hasta 2022, el reino de los cielos sufre ¿qué? Violencia. ¿Y qué? Y los violentos lo arrebatan. Entonces el Señor me decía hoy
si nosotros queremos que el reino de los cielos avance, nosotros tenemos que levantarnos. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que parar de ser pasivos en el espíritu, de ser cristianos solamente sentados. Y cuando la presencia del Señor viene, ahí sentados. Y cuando la presencia de Dios habla, o cuando Dios habla, cuando la palabra de Dios viene a soltar una palabra sobre nuestras vidas, ahí estamos sentados, no recibiendo. Y cuando la adoración y la alabanza está ahí y it's going, ahí estamos como si nada. Porque hemos sido we've been conditioned to be comfortable. Y el Señor es alguien que le encanta sorprender a su pueblo. Always. Y es por eso que el Señor siempre hace los milagros en su palabra en diferentes maneras. Todas las veces. Una vez el Señor dice: lávate 3 veces, báñate 3 veces y te vas a sanar. What does taking a shower have anything to do with my miracle? Otras veces dice la palabra que el Señor hizo lodo con su saliva. Otra parte dice que Él escupió. En otras partes dice que el Señor mandó que su siervo, I don't remember who it was, I think it was Moses, que agarraba a branch. ¿Cómo se dice branch? ¿A what? Rama. Y para que, I'm saying in English, so this branch, God told him to take this branch and to shake it in front of a sheep. You guys remember that? No? Read your Bibles. Okay? Y cuando esa sheep tenga babies, todas esas babies serían marcadas de parte de Dios. So, son diferentes maneras, métodos que el Señor usa. Okay? So, let me ask you something. Okay? El Señor, como dice su palabra, el Señor está buscando quienes lo adoran en espíritu, en verdad. Okay? ¿Uno puede buscar a Dios sentado haciendo nada? No. Can we get that piano playing one more time, please? Right? El Espíritu Santo necesita a alguien que dice: aquí estoy, Señor. Con todos mis defectos, con todas mis debilidades, aquí estoy. You know why? Because el Señor está esperando. Él está esperando. Él está esperando. La fe es actuar. La fe no es sentarse allí con las manos cruzadas como hermano Cube. I'm just an example, right? Listen, la fe no es estando en el teléfono, en Facebook durante el servicio. Now you can laugh. Right? La fe es decir al Señor: Señor, yo necesito, I have problems. I need you. La fe es decir al Señor: Señor, I have issues in my heart. Yo te necesito. El Señor dijo a alguien en la palabra, o estaba hablando a los fariseos,
Jesús terminó diciéndoles que eran, víboras y eran, all this craziness. Y el Señor terminó diciéndoles a ellos que ellos, cuando ayudan a la gente, ellos terminan poniendo a la gente peor en vez de ayudarlos. Nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un deber, como dijo la pastora en el Monday. Nuestro deber es levantar a los caídos. I don't know si es porque no, if we haven't been taught well. Pero hay personas que se llaman cristianos, que saben la palabra así, pero empeoran la gente. Sabiendo la palabra del Señor que da vida, lo usan para muerte, para matar a la gente. Y el Señor nos dice, y los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos necesitan algo de Dios? Una respuesta de Dios. You are not, I'm so sorry. Nosotros no vamos a recibir nada si nosotros no ponemos a Dios en primer lugar. And I'm so sorry to say this, and with all respect, Pastor, because you're the pastor of the house. La iglesia no debe de torcerse para complacer a la gente. Yo sé que la iglesia es un hospital, un lugar de refugio, un lugar donde uno se restaura. Pero yo estoy hablando de los maduros que ya tienen 80 años en el evangelio, que son casi todos nosotros. Okay. Estoy hablando de, por todo. Listen, por todo podemos llegar a tiempo, menos la iglesia. Por todo ponemos caso, menos la palabra. Por todo ahí estamos bailando, ahí el bachata, el reggaetón, pero para Dios nada. I know it's funny, but it's not funny cuando nosotros estamos tratando de buscar a Dios, cuando nosotros estamos tratando to pound on the doors of heaven. ¿Saben? Cuando yo leo esto, el reino de Dios de los cielos sufren violencia y los violentos lo arrebatan. If I break the door, I'm going to buy you a new one, okay? I promise. Esto es el reino de Dios. Okay? A nice strong door. Pero cuando uno realmente necesita algo de Dios, no va a decir, God, are you there? God, are you there? No. Cuando uno tiene a alguien, a su hija o hijo, perdido en el mundo, un mamá o un papá, right? Como dicen en English, mama bear is going to come out. Right? O las uñas se van a salir. Right? Do it for God. Amen. Y cuando uno tiene una necesidad,
pie, okay, y se, whatever this means, okay, y tenemos que seguir adelante. I'm serious. Nosotros tenemos que marchar hacia el frente. We need to. Y ser violentos. Gloria a Dios. No sé si se recuerdan, I think 1 year and a half ago, en el año 2021, cuando for New Year's, cuando estaba orando for the New Year's, el Señor me decía, this year, que el pueblo de Dios se iba a conocer como un pueblo violento. ¿Se hizo? No, it didn't. I'm not talking about aquí, I'm talking about everywhere. Entonces, el Señor todavía está buscando, todavía tiene paciencia, todavía tiene misericordia, todavía. And I'm going to tell you something. We're at the very last part. Estamos en el final de esa paciencia. Estamos al final de esa gracia. Estamos al final, in the very end, de esa misericordia. We're at the end. Alguien un día dijo, cuando yo dije, los que están, empecemos sin ellos. Entonces alguien dijo, well, espero que Dios tenga más paciencia que él. You guys didn't hear that? Yes, amen. You heard that? Y el Señor, escúchenme, el Señor sí te va a tener paciencia, but He's done playing games. That's right, amen. Él tiene límites. Y está por toda la palabra que Él tiene un límite. Al límite. Está por toda la palabra que el Señor siempre avisa. Si quieres ser liberado, then come be liberated. Si quieres venir a ser restaurado, then come and be restored. Si necesita una sanidad, then come and be healed. Si necesitas ser cambiado, then come. Y deja que Dios te cambie. Pero yo sé una cosa, pueblo de Dios, que cuando el Señor está listo para moverse, muchas veces Él no espera. Cuando Él tiene que hacer algo, Él lo hace. Si estamos listos o no. Y Él es así porque la palabra aún dice, si 2 o 3 están ahí, He's there. Y yo siempre le digo al Señor, no siempre, pero lo ha dicho al Señor, Señor, whatever you're gonna do aquí en the Antelope Valley, don't do it without me. Don't do it without me, Jesus. Quiero estar allí. Quiero ser parte de ese mover de tu gloria. Y simplemente el Señor me dice, then walk right. Camina bien. Si caminamos bien, we have nothing to worry about. Si caminamos bien, el Señor nos va a usar. Si caminamos bien, el Señor sí nos va a tener paciencia. Y cuando este hermano nos dijo, pues espero que el Señor tenga más paciencia de nosotros que el hermano. And then cuando la alabanza estaba ahí estaba con las manos cruzadas. ¿Cómo esperamos paciencia del Señor si nos cuesta levantar las manos? Do you understand what I'm saying? El Señor, guys, He is here.
hacer cosas extraordinarias con nosotros. He really wants to. Él nos quiere clamando a Él. No simplemente decir, Señor, gracias por mi comida, gracias por hoy, por este día, gracias porque me cuidaste, amén. Nosotros ya no somos babies. Ya no somos babies. We're not. Y sabe, mi hijo, Jacob, un día me dice, papá, me dice, ¿sabes que Dios me habla? He said, do you know God talks to me? Y yo le respondí sorprendido. And I said, really? And he said, yeah, God talks to me all the time. Me dice. Entonces me dice, that's why I know everything. Because God tells me everything. He said, okay, well, I'll make sure not to lie. Right? Y eso es, pueblo de Dios, que me da ánimo a mí. Nuestros hijos deben de darnos ánimo. No pereza. No lástima. No regret. Que yo sé, a veces los papás tienen regret de tener sus hijos. Oh, good. Right? Entonces nosotros como pueblo de Dios tenemos que buscar a Dios violentamente. Así como Jacob, cuando él luchó con Dios, cuando él peleó, él no paró hasta que la bendición llegó. Así tenemos que pelear nosotros. Tenemos que pelear. Y cuando se cansen, pelear. Y cuando nos cansemos, Señor, tú me diste fuerzas como el fuerza del búfalo. Pelear. Y cuando nos sentimos bajos, Señor, tú me pusiste en las alas de águilas. Pelear. We have to. We have to. Because right now estamos perdiendo la batalla con nuestros hijos. Y vive Dios. Y yo siempre les digo a los jóvenes, vive Dios. Desde el tiempo que yo me muera, yo los voy a esforzar que busquen a Dios. Aunque me odian, aunque me dicen whatever, I will see God in your lives. Pueblo de Dios, nosotros tenemos que levantarnos. Tenemos que buscar a Dios en una manera diferente. Y diferente digo, con todo nuestro corazón. Con todo nuestro ser. Ustedes, yo sé que no notan mucho, pero me encanta, hermana, cómo su hijo ha estado adorando al Señor. Se nota que lo hace con su corazón. Se nota, aunque tiene, sus cositas como yo, su líder, right? Él está tratando. He's trying. Y esta noche solo quiero animarlos. Despójense de todo. Despójense de toda mentira del diablo. Listen to me, see? Listen to me. Despójense de toda mentira del diablo. Y aférrense, agárrense y no se suelten de la palabra del Señor. Porque solo así vamos a sobrevivir y avanzar en este mundo.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están listos para pelear? Por su familia primero. Pray for your husband, for your wife. Pray for your kids. And then worry about the rest. ¿Cuántos dicen amén? That's right. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. ¿Lo escucharon y lo guardaron? ¿O le mandamos texto? Lo que esta noche el Señor ha hablado. Amén. El Señor ha hablado y cada uno de nosotros va a tomar su parte de eso. Israel fue directo, yo he sido sutil con ustedes. Les he dicho, la plantita que tienen enfrente de usted, que se les ha muerto delante de ustedes, que no le han echado agüita. Sutilmente le he dicho a ustedes, sus hijos. El ejemplo, la palabra, hacerlos responsables. Amén. Guardémoslo. Y no es que estemos aquí arriba para ser fuertes o usar este lugar para decir cosas pesadas. Dios es bueno. Decía Israel, el Señor va a hacer milagros como Él se le plazca. Y el Señor nos va a hablar como Él nos quiere hablar. Y esta noche nos habló como quiso hablar. Amén. Si usted se siente aludido y se siente ofendido, sorry. Es la palabra. Dios es bueno. Amén. Y hoy vino Israel bien elegante. Chulo el ingrato. Pero dice un dicho en el mundo, la ropa no hace al monje. Es lo que hay en el corazón. Amén. Así que no hay nada más que agregar, ¿verdad? Estamos bien llenos ahorita. La puerta fue violentada. Porque así es como debemos ser con el Señor. Y a los hijos les vamos a decir lo que tenemos que decir. Porque es para bien de ellos. Con la palabra y con amor. Amén. Pónganse aquí. Dios es bueno. Dios es bueno. El domingo hicimos un anuncio.